La noche que me dio la bofetada, el reloj de la cocina marcaba las 2, y había una copa de bourbon medio vacía sobre el mármol. La mano se clavó en mi mejilla como si quisiera arrancar algo de mí. No solo el orgullo, sino la certeza de que tenía derecho a soñar. No hablaré de la sangre ni de los insultos. Hablaré del ruido seco del golpe y del silencio que vino después, tan pesado que pude escucharlo hundirse entre las tazas de la alacena. Me puse el abrigo con las manos que temblaban, abracé la caja con papeles y prototipos que llevaba en mi bolso, y salí a la noche con la intención de volver a un lugar donde, creía, al menos me escuchaban. Mis padres me echaron por seguir mis sueños. Lo digo al principio porque nadie me lo gritó después. Fue una despedida en voz baja, como quien cierra una puerta para que un escándalo no manche en las alfombras. Toqué la puerta de la casa donde había crecido esperando encontrar consuelo, encontrar a alguien que me recogiera y me dijera que todo estaría bien. En su lugar encontré miradas que medían el riesgo de un escándalo contra el precio de una reputación. Mi madre me miró con ojos de quien ha aprendido a elegir sus batallas. Mi padre me miró con esa calma que suele esconder cuentas y decisiones que no se comparten con la sangre. Me pidieron que me fuera. No me expulsaron con gritos. Me hicieron sentir que mi dolor no justificaba su desorden. Me dijeron que entendían, pero que no podían arriesgar lo que habían construido. Me dijeron, con palabras suaves, que era mejor que me marchara. No voy a fingir que no dolió. Dolió hasta el hueso. Pero también me obligó a ver con claridad algo que ya había estado allí. Mi vida no podía depender del permiso de nadie, ni siquiera de quienes me dieron la vida. Salí de esa casa con la sensación de haber perdido una puerta para siempre, y al mismo tiempo con una libertad peligrosa, la de tener que construirme sin red. La historia que hoy escuchas no es la historia de una venganza sin alma. Es la de un contrato conmigo misma. No buscaba hacer sangrar a nadie. Buscaba justicia. No creas que fue fácil. Nunca lo fue. Hubo noches en que conté monedas y dudas, y días en que la ciudad parecía preguntarme por qué insistía, pero siempre había una idea que me mantenía despierta, que nadie podría humillarme por mi origen, por mi voz, ni por las cosas que quería crear. Antes de esa noche, mi matrimonio con Julian había sido una serie interminable de pequeñas erosiones. No era un hombre que gritara. Su violencia fue la que se disfraza de indiferencia. Menosprecio en forma de consejos condescendientes. Eso suena bonito para un hobby. ¿Seguro que quieres mezclarte con ese mercado? No tienes red, cariño. No te enredes sola. Había comentarios que dolían más porque venían envueltos en sonrisas y copas de vino. En las cenas familiares, su hermana Vanessa miraba mis propuestas con la misma mezcla de compasión y asco que se reserva para quien osa aspirar a algo más que lo que le corresponde. Connor, su hermano, reía de manera calculada y hablaba de inversiones como quien habla de fútbol. Nunca me invitó a entender, solo a detenerme. La humillación aprendida no golpea de una sola vez. Se va colocando como una serie de grietas que convierten la casa en algo que ya no protege. Pero hay un momento, siempre, en que una grieta se abre de par en par. Esa noche fue la mía. El primer bloque de mi huida fue una sucesión de urgencias y decisiones simples. Dejar las llaves, tomar la caja con lo que tenía de mi proyecto, no responder llamadas que prometían calma a cambio de olvidos. Caminé hasta la estación más cercana y tomé el primer tren sin mirar atrás. En el vagón, observé a otras personas dormidas, a parejas que parecían tenerlo todo resuelto, y me pregunté cuándo había dejado de pertenecer al mapa que me habían dibujado. Mientras las luces de la ciudad pasaban como agujas, pensé en los proyectos que había dejado en las gavetas del negocio que lanzaría algún día. Bocetos, estrategias, un prototipo que nadie había tenido tiempo de ver. Con la adrenalina mezclada con el frío, juré, no de forma literal, como una promesa de película, sino con la firmeza de quien no tiene otro camino, que iba a construir algo propio. No para probarles nada,
sino para no depender jamás de manos que pudieran callarme. Si esta historia te llega en un día en que te han subestimado, si te han dicho que soñar es un lujo, comenta desde dónde nos ves. Si alguna vez te han hecho sentir que tu ambición era una afrenta, dime que no estoy sola. Suscríbete si quieres más historias sobre cómo convertir la rabia en proyecto y el dolor en estrategia. Salí de la noche y me sumergí en un periodo que puedo describir como años laboratorio. Fueron 5 años, aunque a veces siento que podrían haber sido una eternidad comprimida en semanas. Trabajé en cafés, en salas prestadas, con clientes que prometían y regalaban excusas, con contratos pequeños y facturas que mordían mis horas. No voy a adornarlo. Hubo noches en que pensé que había fallado por completo. Pero también hubo momentos de verdadera claridad. Aprendí a construir una marca que tuviera mi voz. Aprendí a negociar sin decir que pedía permiso. Aprendí a alinear al equipo con el objetivo de llevar algo del esbozo a la realidad. Mi empresa no nació de la noche a la mañana. Nació de la insistencia. Empezamos como un estudio pequeño de diseño de lujo y gestión de imagen para pequeñas empresas que querían presentarse como grandes. Yo le puse nombre propio, lo pulí con noches de insomnio y fui contratando a gente que creía en la claridad del producto más que en los títulos de las tarjetas de presentación. Había en nuestra propuesta algo que molestaba a quienes habían crecido con privilegios. Hablábamos de calidad sin humillar al que empezaba. Nos llamábamos Luxa, porque quería que el brillo hablara de trabajo, no de sangre. Poco a poco, el rumor de nuestra seriedad llegó a sitios donde antes me cerraban la puerta. Empezamos a ganar clientes que nos pagaban bien. Unos pocos contratos grandes que llegaron por recomendaciones cuidadas. Cada pequeño éxito se sentía como dinero en una cuenta que no tenía por qué justificar nada a nadie. Y con el tiempo, lo que en principio fue una red de supervivencia, se fue convirtiendo en red de poder. Personal fiel, asesores, relaciones con bancos que manejaban sumas que, relativamente hablando, nos permitían respirar distinto. Pero en esos 5 años nunca dejé de tener presentes a quienes me habían echado. No por rencor ruidoso, sino porque su rechazo había sido el combustible que, con el tiempo, convirtió una idea en empresa. Y había algo más. El mundo de los privilegiados es pequeño y curioso. Se alimenta de la misma lengua que usa para despreciar. Julian y su familia seguían ahí, con sus cenas y sus discursos sobre quién debe ocupar qué lugar. A veces, cuando nuestras rutas se cruzaban en eventos sociales, en los que yo prefería no aparecer, veía a Vanessa abrir la boca para comentar mi nombre con esa mezcla que solo los que han sido educados en el desprecio conocen. Condescendencia, envuelta en preocupación teatral. Eran miradas calculadas para hacerme recordar lo que, según ellos, era mi lugar. Lo que nadie anticipó fue que mis proyectos terminarían por tocar algo que ellos consideraban suyo. La reputación, el acceso al juego social que abre puertas y sirve cheques. Fue en una de esas reuniones, una reunión de su círculo, no mía, porque nunca acepté ser invitada a tomar asiento en la misma mesa sin representar algo, cuando la situación escaló. No fue en una cena cualquiera. Fue en la reunión de una filial que aspiraba a comprar uno de los pequeños portales de estilo en los que había trabajado para posicionarme mejor. Conrad, conocido entre ellos como Connor, me llamó para arreglar un asunto. Vanessa, con esa sonrisa de quien va a dictar el castigo y la solución al mismo tiempo, me ofreció algo que pretendía ser generoso. Entré a la sala de su oficina, vidrio y alfombra beige, y en la mesa había un sobre blanco con un cheque doblado dentro. Era una suma que parecía suficiente para acallar una voz pequeña, un número reputacional, no una inversión. El tono de la conversación era gentil, excesivamente educado. Querían que aceptara el cheque y que mi pequeño problema no fuera más que un mal sueño del que despertaría con dinero en la cuenta. No voy a fingir que no lo sentí. La oferta era un intento de domesticar mi ambición en un solo movimiento. Esto facilitará las cosas, dijo Vanessa, con ese tufo de superioridad que huele a bolsas de diseñador y juramentos de lealtad social. Connor añadió unas palabras sobre tener sentido común y preservar la familia. Julian, con la comodidad de quien nunca tuvo que luchar por un contrato, miró como quien observa un animal que se debate. El cheque era simbólico, claro.
No era tanto el dinero como la intención. Era un ofrecimiento de silencio. Era la forma en que me decían que podía callarme por un precio, que podía plegarme al guión que ellos tenían escrito para mí. Lo pusieron delante de mí como quien pone un sedante. Lo que hice fue simple y perfecto. Lo tomé, lo abracé con todas las manos que había tocado papeles esa noche. Lo miré y lo rasgué. Lo desgarré en silencio. Dejé caer los pedazos sobre la mesa como confeti de algo que ya no me pertenecía. Ver sus rostros cambiar en aquel instante fue como ver una cámara ajustando su foco. Nadie esperaba que la que fue expulsada respondiera con un desprecio tan elegante. Rasgar ese cheque fue un acto simbólico. Rechazar que nadie compre mi dignidad. Fue también un aviso. No se trató de un gesto teatral sin efectos. Fue el primer movimiento de un tablero que yo misma había empezado a redibujar. Al romper el papel, todo se convirtió en un desafío. O me plegaba y aceptaba mi papel, o les enseñaba que el rechazo no era el final de mi historia. Hubo silencio. Vanessa frunció el ceño como quien busca una reacción que le confirme que la situación volverá a su cauce. Pero ya no era la misma persona que se había marchado aquella madrugada años atrás. Había en mí una calma fría que no pedía permiso. La tranquilidad de quien ha calculado el riesgo y sabe que el siguiente movimiento será decisivo. «Te lo devuelvo», dije, y recogí los trozos con cuidado para depositarlos en el sobre vacío. No necesito que me compren el silencio. No me interesa venderme. Ellos llamaron a eso orgullo. Yo llamé a eso coherencia. Julian, con la cara roja por la necesidad de dominio, trató de amenazar con consecuencias que, según su creencia, cortarían cualquier camino que hubiera construido. Reputación, recursos, contactos. Habló de cerrar puertas. Lo dijo con la certeza de quien cree que las puertas se cierran solo con un gesto. Pero no contó conmigo ni con las puertas que había abierto en 5 años de trabajo duro. Lo que él no supo fue que, en los últimos meses, había empezado a tejer relaciones que iban más allá de contratos y cheques. Las empresas no son solo balances, son entramados humanos, bancos de confianza, comunicaciones internas, nombres que pesan en una llamada. Había gente que había apostado por mí, porque les ofrecía calidad, no porque compartiéramos apellido. Había clientes que, al verme, vieron algo que merecía ser protegido. No voy a enumerar nombres, no haré eso. Pero sí diré que el tablero que ellos creían conocer tenía piezas que nunca imaginaron. Después de cerrar la reunión con el sobre vacío sobre la mesa, volví a mi oficina con el ruido en los oídos y la sangre fría en el pecho. Me senté en mi escritorio de vidrio y reflexioné sobre lo que convenía hacer. No era momento de gritos ni de venganza sucia. Era momento de poner en marcha aquello por lo que había trabajado. La capacidad de convertir ruido en reacción legítima. La legalidad, la estrategia, la exposición social, la presión institucional. Todo lo que podía hacer que la arrogancia de esos días no se sustentara en nada real. Llamé a uno de mis directores de confianza y convoqué al equipo. Hablamos en términos claros y fríos. Inventario de activos, clientes en riesgo, comunicaciones públicas, cronograma para responder sin dar la impresión de arbitrariedad. No voy a entrar en técnicas porque no vienen al caso. Lo que es importante es que actuamos con inteligencia, no con saña. Las cosas comenzaron a moverse, y cuando se mueven en aquella dirección, los ecos llegan a lugares inesperados. Antes de que saliera del despacho, me detuve un segundo ante el espejo del ascensor. Escuché mi voz y me reconocí. No vibraba de rabia, vibraba de decisión. Pensé en mis padres, en la casa donde me habían cerrado la puerta, en la manera en que se habían alejado por miedo al daño colateral. Pensé en la distancia que el orgullo puede poner entre la sangre y el apoyo. Lo confieso sin teatralidad. Hubo un momento en que guardé un número en mi agenda. No era un gesto de reconciliación, sino de estrategia. Un nombre que tenía que ver con los pasillos silenciosos donde se deciden los créditos y se marcan las cuentas. No lo usé inmediatamente. No lo había usado por orgullo resentido.
Guardarlo significaba admitir que, aunque mis padres me hubieran echado, el mundo en el que crecí todavía dejaba rastros a los que yo podía acceder si era necesario. Ese número, y la decisión de si marcarlo o no, me acompañaron como una carta bajo la manga. No lo usé aquella tarde. Aún. Pero con el cheque rasgado sobre mi mesa, con las miradas de Vanessa y Julian pesando como maldiciones sociales, supe que la historia no terminaría en ese gesto. Sabía que cuando un tablero se altera, las piezas reaccionan. Sabía también que mi relación con el poder que ellos representaban no era sencilla. Mis padres me habían cerrado la puerta, sí, y eso había tenido consecuencias en lo más íntimo de mi seguridad emocional. Aún así, el mundo vivía en una red donde los nombres importan y las alianzas cambian como la marea. Yo había aprendido a cambiar con ella. Salí de la oficina con el sobre vacío en mi bolso, con la sensación de que algo grande se había puesto en marcha. No era la venganza de una mujer que celebra el daño ajeno. Era la respuesta medida de quien se niega a ser reducida. En la calle, el ruido de la ciudad me recordó que la escena era apenas un capítulo. Había más por escribir. Al llegar a casa esa noche, me senté frente a la ventana y miré las luces. Pensé en la casa donde me habían rechazado y en el silencio de mis padres. Pensé en la distancia que había construido con ellos y en la humillación que, 5 años atrás, me había empujado a salir a la calle. Pensé en lo irónico, que los mismos que alguna vez me expulsaron serían, si la vida siguiera su curso natural, los que podrían necesitar algo mío. ¿Cómo decirlo sin que parezca una calculadora de resentimientos? No es eso. Es la constatación de que el poder cambia de manos de maneras caprichosas y que nadie es dueño de los eventos para siempre. Esa noche tuve un sueño muy claro. Estaba en la sala de la casa de mi infancia, con la almohada de mi madre en la mano, y escuchaba unos pasos que no eran los míos. En el sueño, alguien se arrodillaba. No era exactamente una imagen de triunfo. Era una imagen de ajuste de cuentas que yo no había pedido, pero que, si llegaba, debía manejar con la misma mano fría con la que había rasgado aquel papel. No voy a adelantar el desenlace. Solo diré que esa caja de herramientas que construí, mi equipo, mi reputación, los contratos que logré cerrar, empezó a funcionar esa misma semana. Comenzaron a llegar señales, llamadas de bancos, correos de auditores que antes solo me miraban con sospecha, rumores sobre liquidez que se convertían en nombres a vigilar. Alguien, en algún despacho, cruzó una línea. Las piezas comenzaron a moverse, y antes de que la maquinaria se pusiera del todo en marcha, antes de que yo decidiera utilizar ciertos nombres que guardaba por prudencia, hice una cosa que, en su sencillez, marcó el tono de lo que vendría. Llamé a una persona a quien jamás pensé recurrir. Una voz que conocía bien los pliegues de esos mundos en los que las apariencias valen más que la verdad. No era un favor pequeño. Fue la primera vez que utilicé una herramienta que había aprendido a controlar. Lo que me respondió al otro lado de la línea no fue una promesa inmediata, ni un juramento de guerra. Fue una calma que no se compra, la de quien sabe que, al mover una ficha, todo puede caer en su lugar. Me dijo, en voz baja, que pensara bien mi siguiente paso. Colgué sin rencor, no sin intención. Había activado una pieza, no la peor ni la más baja, pero sí suficiente para que las olas empezaran a salir del centro hacia la orilla. La historia, como verás, no es sencilla. Mis padres me echaron por seguir mis sueños. Lo que sigue a esa realidad es una cadena de decisiones, de noches en vela, de contratos que se firman y de palabras que se rompen. Y también de oportunidades para elegir si uno responde con la brutalidad del que quiere sangrar al otro o con la frialdad del que devuelve el golpe con justicia. No voy a contarte todo ahora. Esta es la noche en que rompo el cheque y empiezo a mover las piezas. Aquí termina, por ahora, la parte en la que me levanto y vuelvo a poner el cuerpo en el tablero. Lo que vendrá implicará más caras conocidas, decisiones que no deseaba tomar, y quizá un instante en el que quienes me echaron después de la bofetada mirarían desde lejos a través de una ventana
y no sabrían cómo pedir lo que nunca supieron dar. Pero antes de que eso suceda, había otro silencio que necesitaba romper. El de la casa que me expulsó. Y para eso, debía preparar la respuesta con cuidado. No por ira, sino por responsabilidad hacia la vida que había elegido construir. La maquinaria, cuando se pone en marcha, no avisa con tambores. Llega en pequeños golpes, notificaciones, voces que cambian de tono. Llegó en mensajes que aparecían sincronizados como si alguien hubiera diseñado una coreografía. Un correo de un cliente grande que pedía revisar contratos. La llamada de una abogada que mencionó riesgo reputacional. La voz tensa de un gerente de banco que nunca antes me había llamado. Cada aviso era una gota que hacía resonar otro eco en el tablero que yo había empezado a mover. No voy a fingir que todo fue perfecto. Hubo noches de dudas, reuniones en las que convinimos dar un paso y luego retrocedimos por prudencia. Pero la ventaja de haber construido desde abajo es que aprendes a convertir la escasez en estrategia. Saber que faltan recursos obliga a elegir con cuidado dónde colocar la siguiente ficha. Ejecutamos presiones institucionales, exposiciones públicas calculadas, comunicaciones transparentes hacia clientes que merecían saber con quién estaban tratando. Cada acción era legítima. Llamadas, auditorías internas que pedían aclaraciones, reclamos que obligaban a instituciones a mirar de frente ciertos vínculos. No hay gloria en sembrar rumores. Hay eficacia en obligar a las instituciones a cumplir con sus propias reglas. Y eso fue lo que hicimos. La primera ola de caos llegó por la vía esperada. Liquidez que se estrechaba en torno a las empresas de Julian y Connor. Un fondo que solía renovar líneas de crédito decidió pausar. Una empresa aliada anunció una revisión de contratos. Sonó la alarma en las oficinas que ellos consideraban seguras. Los teléfonos se encendieron noches en vela. Los asistentes dejaron de sonreír por el precio de la hora. Los bufetes que antes respondían con palabras suaves empezaron a pedir papeles, pruebas, versiones. Vi cómo la calma que ellos daban por ganada se iba deshilachando en memos y correos que, puestos en público, construyen una narrativa de fragilidad. Lo más sorprendente para ellos fue la velocidad con la que las redes respondieron. Algún cliente que una vez yo había salvado de una mala temporada publicó sin fanfarria pero con claridad lo que había visto de mi trabajo. Un periodista, que había cubierto el círculo social en el que crecí, aceptó revisar ciertas pistas que le ofrecimos. No hubo filtraciones maliciosas. Hubo documentos, testimonios de clientes, registros que obligaban a las cámaras de negociación y a los comités a preguntar en voz alta. Cuando las instituciones hablan de transparencia, a veces solo necesitan un pequeño empujón para empezar a hacerlo realmente. Vi a Julian por primera vez después de que todo eso empezó a moverse. Estaba pálido de otra manera. No del golpe, sino del susto de ver que sus recursos no eran infinitos. Sus llamadas eran más cortas, su tono más rápido. Connor intentó mantener la compostura en público. Vanessa seguía creyendo que la elegancia podía comprar minutos, incluso cuando las grietas eran profundas. Pero había algo distinto en sus miradas. La certeza de que las reglas que ellos manejaban ya no eran las mismas. La caída fue menos cinematográfica de lo que imaginan las películas. Fue más burocrática, más fría. Cartas formales, auditorías, consultas sobre solvencia. Una cadena de instituciones, cada una citando normas y procedimientos, empezó a estrechar la red alrededor de sus negocios. No hubo escenas de película donde la policía entra con sarcasmo. Hubo directivos recortando líneas de crédito, socios retirando garantías, casas de seguros elevando primas. Para alguien cuyo poder se apoyaba en el acceso a caja y en la complacencia, eso fue suficiente para desmoronar la ilusión. El rumor creció y la prensa se interesó por otras cosas. La vinculación de nombres, las cenas en las que se tejían acuerdos, las habitaciones donde se firmaban tratos que nadie entendía fuera del círculo. Yo no distribuyó panfletos ni inventé acusaciones. Lo que hicimos fue exponer lo que el sistema, cuando se le obliga, decide mirar. Y cuando se mira, se descubre que la hiedra que cubre las fachadas no siempre sujeta lo que parece sostener. Hubo una mañana en la que la noticia explotó en el feed.
Una investigación, no sensacionalista, sino documental en su tono, empezó a hablar de conflictos de interés, de firmas que no tenían respaldo real y de prácticas de cerrada camarilla. La cobertura fue seca y pública. No jugó a la carnicería, habló de números, de procesos, de decisiones. Para quienes vivían del brillo superficial, esa objetividad fue mortal. Y entonces vinieron las caídas visibles, oficinas vacías, despachos con cajas, llamadas con empleados que con vergüenza anunciaban cierres. Vi cómo se ofertaban propiedades rápidamente, cómo asesores financieros pedían calma que ya no podían ofrecer. No diré que me deleité en ese dolor. Lo que sentí fue una justicia fría, como la que llega cuando las reglas que pretenden proteger al fuerte se aplican a todos por igual. Fue una satisfacción controlada, no celebración de la ruina humana. Debemos diferenciarlas. La atención se concentró en un evento que todos esperábamos, la gala anual del circuito en el que Julian y su familia brillaban. Era el espacio donde se renovaban sonrisas, donde las cuentas sociales se pagaban con silencios y donde se delineaban futuras alianzas. Ellos esperaban usar esa noche para lavar el ruido que les seguía. Nosotros sabíamos que sería el lugar donde la narrativa pública podría cerrarse o abrirse aún más. Llegó la noche de la gala con su marea de cristales y vestidos largos, esa luz que intenta borrar las arrugas de la verdad. Yo fui con mi equipo y con pocas sorpresas. Un vestido que no pedía elogios, una postura que no buscaba aplausos. A mi lado, esa vez, no estaba la soledad que imaginé en la madrugada que me fui. Estaba la firmeza construida esos 5 años y una decisión tomada. Lo que debía hacerse, se haría con pulcritud. Ellos aparecieron rodeados de sonrisas profesionales. Vanessa llevaba el mismo gesto de quien cree que las intrigas son un asunto menor. Julian tenía esa mirada que había conocido, mezcla de incomodidad y enfado que salta cuando la máscara se resquebraja. Connor intentó mantenerse altivo, pero las cámaras, que antes solo servían para mostrar su brillo, esa noche no les ofrecieron misericordia. Algo en el aire hizo que las preguntas fluyeran y que los micrófonos apuntaran con más interés. El momento clave no fue un discurso grandilocuente. Fue una pregunta lanzada por un periodista a la salida del cóctel, una pregunta que exigía una respuesta sobre la solvencia de una firma que ellos representaban. La respuesta, en vivo y con el calor de la gente alrededor, fue menos controlada que lo que esperaban. Varios socios que aún mantenían relaciones con ellos prefirieron distanciarse en público. Una cadena de murmullos en la sala fue suficiente para que la imagen que habían construido se agrietara. Fue entonces cuando sucedió algo que yo no había previsto completamente. Comenzaron las peticiones de auxilio. No eran de enemigos vindicativos. Eran súplicas de gente que había sostenido una vida en base a esa red y que ahora la veía resquebrajarse. En esa fila de rostros derramados, no tardaron en aparecer los nombres que me habían cerrado la puerta años atrás. Mis padres. La noticia de que mi madre y mi padre solicitaban mi ayuda circuló primero como chisme privado en los muros de la gala y luego llegó a mis oídos como un rumor vivo. No fue sencillo. Recuerdo la sensación, una mezcla de vértigo y una especie de ironía amarga. Ellos habían aprendido a proteger su honra por encima del amor. Habían preferido el silencio a la contención. Y ahora venían a mí, con la dignidad recortada, pidiendo auxilio. No me apresuré. No abrí la puerta de mi corazón sin condiciones. La venganza fría tiene límites. La misericordia también. Si algo había aprendido en esos años era que el poder sin responsabilidad es una bomba de tiempo. La ayuda sin exigencias solo reproduce los mismos patrones. Así que pedí verles en la casa donde crecí, la misma que me había echado con frases amables y miradas medidas. Quería que el escenario fuera el mismo para que pudiéramos medir el cambio. Volví a esa sala de la infancia como quien vuelve para cerrar un capítulo. La casa estaba más silenciosa, con cuadros que parecían guardar la memoria de reuniones pasadas. Mis padres me esperaban en la sala principal. No había ninguno de esos adornos de orgullo que antes colgaban de su actitud. Estaban encogidos, con voz que buscaba el equilibrio entre la vergüenza y la necesidad. Cuando me vieron cruzar la puerta,
Fue como si fueran dos sombras a las que de pronto alguien obligaba a formar fila. Mi madre fue la primera en hablar. Tenía los ojos húmedos, pero no por lágrimas verdaderas, sino por la sucursal de la culpa que se abre en la piel cuando uno se reconoce culpable. Maya, dijo apenas. No sé cómo empezar. Mi padre, que siempre fue un lenguaje de cuentas y cuentas por pagar, solo bajó la cabeza. No pidió perdón con palabras dulces. Pidió, con la voz quebrada, una posibilidad de enmendar. Y entonces sucedió algo que imaginé muchas veces y que, sin embargo, dolió en la práctica. Ambos se arrodillaron. Fue un acto que no se ve en las películas de barrios cerradas. Dos personas que representaron el poder social que me expulsó, ahora postradas pidiendo ayuda. Sus manos se entrelazaron, la mirada en la tierra, la voz de mi madre temblando. Nos equivocamos. Te pedimos ayuda. Perdónanos. No hubo teatralidad de su parte. Fue la desnudez de quienes hallan la última puerta cerrada. Reconocí la humillación que les pesaba, no como una venganza personal, sino como la constatación de que sus decisiones habían cobrado factura. Verlos así me atravesó de muchas maneras. Parte de mí respondió con compasión inmediata, no por ellos, sino por el sufrimiento humano que se ve en la necesidad. Otra parte se encogió, recordando la noche que dejé la casa y la forma en que me echaron con discreción. No soy de esas que exigen humillación para perdonar. Mi proyecto no era atormentar por placer. Pero la historia requería equilibrio. La ayuda sin responsabilidad reproduce patrones. Así que me senté frente a ellos, y hablamos. No vine a ver un espectáculo de arrepentimiento, dije con calma. Vine a escuchar qué van a hacer diferente. Les expliqué, con la frialdad de quien conoce el precio de la ayuda, las condiciones bajo las cuales podría intervenir. Una exposición pública de la verdad, una carta dirigida a las personas que habían sufrido por las redes que ellos ayudaron a sostener, y el compromiso firmado de contribuir con recursos que ayudaran a reubicar o indemnizar a quienes ahora perdían su trabajo. No pedí la ruina. Pedí responsabilidad. Les pedí testimonio público, porque el silencio había sido la complicidad que antes los protegió. Hubo llanto, sí. Hubo promesas balbuceadas. Mi madre dijo que aceptaría. Mi padre declaró que había sido cobarde y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias. Hubo, sin embargo, un punto que me dolió más que cualquier otra cosa. Me pidieron que no hiciera público su error en exceso, que todo quedara dentro de los círculos. Mi respuesta fue inequívoca. La discreción ya nos había traído hasta allí. Si debían reparar, debía ser visible y con efecto real. Acepté ayudar, con condiciones estrictas y proporcionadas, no porque buscara su humillación gratuita, sino porque la reparación pública tenía que ser visible, real y en beneficio de aquellos que habían sido afectados. Preparé un acuerdo. Ellos darían la cara en una declaración pública, colaborarían en una auditoría para transparentar vínculos y pondrían a disposición ciertos fondos, no todo lo que tenían, pero sí una suma significativa, para crear un fondo de reubicación laboral y restitución para empleados afectados por las decisiones que sostenían. A cambio, yo facilitaría contactos que ayudaran a estabilizar situaciones críticas, asesoría para renegociar contratos para empleados, redes para recolocación, garantías profesionales que no implicaran cubrir prácticas pasadas. No fue un rescate total, fue reparación con condiciones. El gesto de que se arrodillaran fue, para mí, doloroso y necesario. Duele ver cómo el orgullo se rompe. Debería doler. La humillación, sin embargo, no es un medio de celebración. Fue un acto que dibujaba la gravedad de su error. Aceptaron los términos. Firmamos lo básico en la mesa que una vez me vio partir. Sus manos, cuando se alzaron para estrechar la mía, no buscaban comprar mi perdón. Buscaban empezar a transitar el camino que habían evitado años atrás. Las semanas que siguieron fueron intensas. La declaración pública fue clara. Reconocieron omisiones, explicaron su retiro de apoyo aquel día de la bofetada como un intento cobarde de proteger la familia, pidieron perdón y anunciaron el fondo de asistencia.
No hubo disculpas fingidas. Hubo una exposición que, por su crudeza, levantó más preguntas que respeto. La sociedad que los había premiado con sonrisas ya no estaba dispuesta a aceptar frases de cuna. Exigía acciones. Y eso fue justo lo que acordamos. Acciones, no palabras. Mientras tanto, la caída de Julian y su clan continuaba. La gala había sido el detonante público, pero la maquinaria siguió su curso. Demandas, renegociaciones, pérdida de contratos que no se recuperan. Algunos intentaron reconstruirse con espacios más humildes. Otros desaparecieron de los círculos en los que hasta ayer les soplaban el viento. Vi a Vanessa tratar de reducir su perfil, a Julian intentar recomponer su vida en oficinas más modestas, a Connor agregar un apellido nuevo a su tarjeta con una dirección diferente. Para mí, la sensación fue extraña. No me sentía rica por su pérdida. Me sentía liberada por la justicia aplicada con reglas. También hubo coste. No todo fue un camino recto. Algunas personas que trabajaban para ellos fueron despedidas de manera abrupta y pasaron por años de incertidumbre. Ahí es donde mi compromiso fue más claro. El fondo que acordamos con mis padres asistió a varias familias en dificultades, pagó salarios atrasados en algunos casos y ofreció capacitación para la recolocación. No todo se corrigió de inmediato. Las cicatrices sociales no se cierran en semanas. Pero la diferencia entre aquella casa que me echó y el gesto que ahora dibujábamos era que, por primera vez, había una respuesta que no se limitaba a una frase bonita. Hubo, claro, quienes interpretaron mis acciones como hipocresía o ambición. Dije que no buscaba sangre, y eso fue cierto. No fui el verdugo de nadie. Pero también dije que la justicia podía venir vestida de estrategia, y eso también fue cierto. Mantener esa frontera fue quizá lo más difícil. Equilibrar el deseo de reparación con la necesidad de no convertir la historia en una casa. La vida siguió. Mi empresa creció en otras direcciones. Consolidamos alianzas que nos permitían manejar mejor la expansión, sin caer en las prácticas que condenamos. Contratamos a personas que habíamos apoyado desde que éramos pequeños. Abrimos oficinas con equipos que compartían una ética y un sentido del trabajo que no se medía por apellido. Con el tiempo, el nombre que una vez usé en un cuaderno de noches lentas se volvió conocido por clientes que apreciaban el trabajo. No fue un ascenso meteórico ni un milagro. Fue el resultado de años de insistencia. 5 años pasaron, con su silencio, sus cartas, sus llamadas no respondidas y sus pequeñas victorias. La gente que había sido mordida por la caída de aquellos días aprendió a recomponer su vida a su manera. Mi familia, la misma que se había arrodillado, no volvió a la posición de antes. No pidió ni recibió la misma élite ni el mismo brillo. Su orgullo se transformó, con lentitud, en un reconocimiento público más humilde. Hubo noches en que, con mi madre, cocinábamos algo sencillo y hablábamos sin títulos sociales. Fue una conversación que ni la riqueza ni la ruina podían comprar. Sin embargo, el momento que el título de esta historia reclama finalmente llegó en un día raro. Una llamada de mi padre en la que su voz, ahora más grave, pedía algo que iba más allá de hacer público su arrepentimiento. Necesitaban apoyo financiero para una operación que, si fallaba, los dejaba sin lo que quedaba. No era una petición de rescate absoluto. Era la constatación de que su estilo de vida anterior no era sostenible sin la red que antes ellos mismos ayudaron a sostener. «No te pedimos que nos devuelvas la vida que tuvimos», dijo mi madre más tarde. «Solo que nos ayudes a no desaparecer de una forma que haga daño a quienes dependen de nosotros». Había en sus palabras una mezcla de orgullo roto y ternura. Querían no perder todo lo que aún servía a terceros. La escena fue distinta a la del día en que se arrodillaron por primera vez. Esta vez no era una súplica dramática en una sala antigua. Era una conversación adulta de gente que había aprendido el precio de sus actos. Les ofrecí un marco. Ayudaría, pero con límites y condiciones que salvaguardaran mi integridad y la de la comunidad. Los acuerdos se escribieron y se firmaron.
No fueron salvavidas sin sentido, sino apoyos que impulsaban una reestructuración con condiciones éticas y de transparencia. Les ayudé a reestructurar su implicación en ciertos proyectos, a poner en orden las cuentas que los habían expuesto y a mostrar de manera pública las medidas que asumían para reparar. No fue un volver a antes, fue un reconstruir distinto. Recuerdo una tarde, ya a distancia segura de toda la tensión, en la que mi madre me dijo: «Nunca supe lo que te costó eso. Pensamos que te liberábamos, pero te arrebatamos una red». Contesté sin ambajes: «Nos liberamos las dos. Ustedes se liberaron de hacer lo correcto por miedo, y yo de esperar que eso viniera de fuera». Fue una conversación dura, pero necesaria. No hubo gestos grandilocuentes, solo la constatación de que el afecto había sido sustituido por cálculo y que ahora teníamos la oportunidad de negociar otra forma de vínculo. La gratificación final no fue verlos de rodillas pidiendo socorro. Fue verlos aceptar su parte de la responsabilidad y acogerse a un camino de reparación. Hubo, por supuesto, quienes me criticaron. «¿Por qué ayudar a quien te echó?», me preguntaron en redes. Respondí siempre igual: la justicia no es venganza. La reparación no equivale a borrar los agravios. Ayudar a que quienes tienen responsabilidades las cumplan es una forma de proteger a quienes sufrieron. No es indulgencia con la impunidad, es asegurar que el daño producido tenga alguna consecuencia real y que las víctimas no queden sin respuesta. En los meses siguientes, la vida encontró su pulso. Julian recomenzó una existencia más modesta, pero con la obligación de rendir cuentas. Vanessa trabajó en proyectos lejos de las redes que antes la aplaudían. Connor reconstruyó su carrera con menos brillo y más sobriedad. Mis padres volvieron a cruzar una puerta con menos presunción y más trabajo de por medio. Yo, por mi parte, seguí afianzando mi empresa. Hubo pérdidas, claro. Personas que no pudieron volver, relaciones que se terminaron para siempre. Pero hubo también aprendizajes que valen por encima de cualquier cheque. Quiero ser honesta con quien escucha. No era un cuento de hadas al final. No hubo abrazo eterno entre padres e hija. La herida del rechazo no se cierra de un día para otro. Hubo silencios que aún pesan en reuniones familiares. Hubo cosas que nunca diríamos en voz alta. Pero existe ahora una franja de verdad que antes estaba cubierta por el barniz de la reputación. Ese barniz había sido, en cierto modo, lo que nos envenenó. Si tuviera que resumir lo que aprendí en estos años en una sola frase, sería esto: el poder que no se hace responsable puede destruir. El poder que se pone al servicio de reparar puede reconstruir. No defiendo la venganza como receta. Defiendo la justicia como camino. No celebro la caída de nadie. Celebro cuando las reglas se aplican y cuando quien ha sido herido recupera su voz. Los que me conocen me preguntan a veces si me quedé en paz con todo. No del todo. Pero encontré una forma de paz que no nace del olvido sino del orden. Orden para las instituciones, orden para las relaciones, orden para mi vida. No es fácil perdonar si no hay arrepentimiento. No es fácil ayudar si no hay responsabilidad. Mi decisión fue darle a mi familia la posibilidad de reparar. No lo hice por compasión ciega. Lo hice porque creo que los actos deben tener consecuencias y que las segundas oportunidades pueden ser valiosas cuando implican cambio. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo se sale de una humillación como la que viví, no doy recetas. Digo verdades sencillas. Construye, trabaja, crea redes de apoyo que no dependan del aplauso y exige responsabilidad a quienes te han fallado. Si la justicia social no se pide, el sistema la rehúye. Si uno no se levanta, nadie lo hará por ti. Pero si te levantas con cabeza fría y con la firmeza de quien ha aprendido a usar su experiencia como herramienta, puedes moldear la narrativa de tu vida. En el cierre de esto que te cuento, me detengo en una escena que aún me emociona. La única vez que vi a mis padres verdaderamente avergonzados no fue en el instante en que se arrodillaron, sino semanas después, cuando visitaron una de las oficinas donde habíamos implementado el fondo de reubicación. Se acercaron a personas que habían perdido su empleo y, con dificultad, ofrecieron disculpas directas.
ayudaron a firmar cheques que saldrían de sus recursos. No se trató de titular ni de foto bonita. Se trató de hacer lo que les correspondía. Tal vez no es una redención absoluta, pero fue la constatación de que la responsabilidad puede ser un camino a la dignidad restaurada. Mi historia no se cierra con un gran cierre dramático. Se cierra con pequeñas victorias sostenidas en el tiempo, con el peso de la decisión tomada aquella noche de madrugada, no volver a depender de manos que pueden callarte, con la imagen de mis padres, que me echaron y luego regresaron de rodillas pidiendo ayuda. Les ofrecí ayuda, pero no sin exigir que su ayuda tuviera sentido para los afectados. Esa fue mi manera de impedir que la historia se repitiera. Si algo quiero que te lleves de esto, es que la dignidad no se compra ni se vende, se defiende. A veces, defenderla implica tener la mano firme para exigir consecuencias. A veces implica ofrecer un puente que no borre el daño, pero que permita reconstruir. Yo elegí construir puentes con peajes de responsabilidad. Si esta historia te tocó, si te has sentido alguna vez subestimada o expulsada por seguir un sueño, compártela con alguien que necesitas escucharla. Suscríbete si quieres más relatos de gente que transforma el dolor en decisión y la humillación en justicia con cabeza. No busco que me aplaudan. Busco que entendamos que la fuerza se mide por la capacidad de reparar y por la dignidad con la que exigimos que el mundo responda.